Aunque yo he tenido un cáncer que, bueno, me han descubierto en el año 2019. Yo fue que me agarré tanto de Dios y yo dije, ¿quién mejor sería fue cuando el que me sane sino el Señor? La segunda, cuando yo tuve un rebrote, me hicieron una quimioterapia que realmente no lo podía pasar, por superar, porque yo no venía comiendo, no bebía agua, no nada, no podía. Y fue en ese momento, es lo que yo, ahí es cuando yo me entregué, dije yo no basta, y me entregué, y fue que ahí ese momento fue cuando Dios. María Celia, ¿verdad? Sí, María Celia, sí. María, contanos, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, mi testimonio es, que yo he tenido un cáncer que, bueno, me han descubierto en el año 2019, el cáncer, y bueno, ahí seguí yo digo que fue como, para mí fue como una lucha, porque como recién decía el pastor, bueno, a veces dice una lucha, pero hay que saber el por qué, ¿no? Bueno, y he estado bastante jodida, mal, y bueno, hasta que tuve que hacerme una quimioterapia, y de ahí pasaron tiempos y tiempos, me vino de nuevo un rebrote, y volví a estar mal hasta que me internaron, y bueno, yo estuve mal, bajé los brazos, yo dije que ya no basta, ya no quería más, y me ha salido el cáncer en el pulmón, en el hígado, entre el vaso y la garganta. Bueno, cuando yo estuve internada realmente salí sin voz, que fue cuando mi Señor me habló, mi Dios me habló y me dijo, hija, vos has llegado a este lugar, hasta esto, porque vos no crees en mí. Yo te tuve que hacer llegar hasta esto, eso me dijo el Señor, me habló el Señor así, bien, y entonces, yo de ese momento, cuando yo me desperté, yo no tenía voz, pero sí, yo se lo decía a mi marido en su oído que lo que él me estaba diciendo. Y de a partir de ese momento, yo fue que me agarré tanto de Dios y yo dije, ¿quién mejor sería el que me sane sino el Señor? Desde este momento, Señor, dije yo, pedí perdón le pedí al Señor por no haber creído como tenías que creer, confiar en Él, y desde ese momento me declaré mi sanidad, y fueron tantos años que ya le digo que han sido del 2019 al 2023 que yo he estado con quimioterapia, pero llegó un momento de que yo fui sana para la gloria de Dios. El Señor me ha sanado con su llaga, porque yo todos los días le decía al Señor, yo sé que con la única que me voy a sanar va a ser contigo, vos sos el que me vas a sanar, porque con tu llaga yo seré sana, soy sana y estoy sana, porque todos los estudios que me hice, todo me salió bien, todo. Mi doctora me dijo que estoy sana, que no hay cáncer más en mi vida, que todo desapareció. Y por eso yo desde ese momento dije que no hay mejor que nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, creer, confiar, que su grandeza, que su amor hacia nosotros y que Él tiene el poder de sanarnos, es el único que puede sanarnos, es el único, porque yo me he agarrado tanto del Señor, que el Señor no me ha soltado en ningún momento me soltó, y Él me sanó, yo estoy sana para la gloria de Dios, y eso quiero que mis hermanos, muchos que están pasando por esta enfermedad, que dicen que hay que agarrarse del Señor, hay que prenderse del Señor y no soltarse del Señor, y decir, Señor, vos sos el único que me vas a sacar de esto, vos sos el único que me vas a sanar, porque es así para todo aquel
que está pasando este momento, yo se lo digo, hay un Dios divino, hay un Dios poderoso, hay un Señor Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Por eso yo cada vez le decía, Señor, tu palabra lo dice, que todo aquel que creemos en vos somos libres, somos sanos, somos sanos. Así que yo por eso es la necesidad de dar mi testimonio para todos mis hermanos, aquellos que están luchando por esta enfermedad, porque hay poder en el Señor, hay poder en Cristo Jesús, que es el único. Eso quiero decir, y le he prometido a mi Señor, que cuando yo me daban todo, le dije a mi Señor, Señor, yo tengo que dar testimonio para que mis hermanos vieran lo que grande que es el Señor, que es el único que tiene el poder. Él me dio me hizo ver tantas cosas hermosas, que como dijo el pastor, y ahora cuando decía el pastor que la fe y la paciencia es lo que yo he tenido, fe y paciencia, y el Señor me ha dado, porque he tenido tanta fe en Él, que Él hizo todo en mí, y yo por eso, el Señor, estoy agarrada desde el fondo de mi corazón, estoy agarrada del Señor. Así que soy feliz, porque es el único, es único el Señor. El poder tiene Él, y nosotros debemos entregarnos completo para que Él pueda hacer su obra en nosotros y confiar en Él. Eso es, hermano, eso es. Así es, la verdad que es un testimonio de sanidad, que Dios ha hecho un milagro muy grande. Pero pensando un poquito, María, contanos un poco, en el momento de que cuando te diagnosticaron esta enfermedad, ¿eras creyente? ¿Creías en Dios en aquel momento? ¿Sabías de que Dios existía? Yo venía a la iglesia, pero sí, yo venía a la iglesia, me oraban. Pero yo sé que en algún momento dudaba, voy a ser honesta, dudaba, porque yo he llegado a decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad a mí? Yo decía, si hay un Dios divino, ¿por qué? Pero también después es como que el Señor me habló el Señor y me dijo, ¿por qué no yo tener un cáncer? ¿Por qué no yo? Y por eso es lo que yo le he agradecido a Dios, de que gracias por haberme dado a mí el cáncer, haberme dado a mí esa lucha, porque sé que el Señor me estaba preparando y que algo estaba pasando conmigo, Él, porque yo tenía esa fortaleza tan grande, hermano, que había momentos que yo no me podía levantar de la cama. Pero sí le decía al Señor, Señor, levantame vos, porque si vos me trajiste en esta vida, no me trajiste con esta enfermedad. Vos me trajiste sana. Entonces, Señor, vos me tenés que dar la fortaleza para levantarme y darme la fuerza suficiente de pelearle a este cáncer, porque yo voy a pelear hasta el último, porque sé que vos me vas a venir a buscar, de otra manera voy a estar yo, cuando el día vengas a buscarme. Para mí fue eso que me levantó la fuerza y la fortaleza de el Señor haberme usado, haberme hablado, el Señor haberme llenado del Espíritu Santo para que yo tenga esa fortaleza, porque no tenía familia acá, solamente mi esposo, el único, y sé que en algún momento dudé, pero cuando el Señor me habló y me dijo que yo, porque no creía en Él, me llevó a ese lugar hasta internarme, eso me hacía Él para que yo vea lo grande que es Él y lo que Él puede hacer. Y fue ahí cuando yo reaccioné y dije, el Señor es el que me ha levantado y el Señor es el que me va a sacar adelante. Y fue de ahí que yo me agarré del Señor para el día de hoy. No hay un día que yo no hablo con mi Señor, no hay un día que no le alabo y le agradezco eternamente, le agradezco al Señor, que es mi felicidad, mi sanidad, es gracias a Él. Bien, ¿y en qué etapa de tu enfermedad, en el proceso de tu enfermedad, fue cuando tuviste esa fuerza de parte de Dios, ese momento en que Dios te habló?
fue cuando me hicieron la segunda, cuando yo tuve un rebrote. Me hicieron una quimioterapia que realmente no lo podía pasar, por superar, porque yo no venía comiendo, no bebía agua, no nada, no podía, y fue en ese momento, es lo que yo, ahí es cuando yo me entregué, dije yo no basta, y me entregué, y fue que ahí ese momento fue cuando Dios me dijo no, o sea, Él me dijo que eso me hacía llegar así a ese momento, así, porque yo no creía en Él, no confiaba en Él. Eso, en ese momento, en la segunda etapa que me hicieron de quimioterapia. Eso. Y hasta ese momento, ¿qué decían los médicos? Ahora me decía que bueno, que si yo no comía, realmente, si yo no comía, no tomaba agua, no podía comer, porque era, entonces decía ella que yo realmente yo tenía que seguir internada, pero como el Señor, quien como Él, yo siempre dije, del momento que Él me habló, dije no, yo no voy a estar internada, no voy a caer más internada, este va a ser el único día y el Señor me va a sacar de acá, y fue así. Yo estuve más que 2 días, me internaron y me levanté. ¿Y cómo fue el proceso de sanación? ¿Cómo te diste cuenta que todo empezó a cambiar para bien y que Dios estaba empezando a hacer la obra? Porque yo sentía una fortaleza era una fortaleza tan linda, una fuerza, una fortaleza, y cada vez era como que yo sentía más la presencia del Señor al lado mío, como que Él siempre me levantaba, como que Él me agarraba y me levantaba. Esa es lo que yo sentía, la fortaleza que yo tenía, la fortaleza que yo sentía que Él me daba a mí, esa fuerza que me llenaba del Espíritu Santo, que yo tenía fuerza por Él, porque Él era el que me levantaba. Eso era para mí. Bien, y en el momento del proceso de la enfermedad, cuando todo fue mejorando, cuando Dios te empezó a sacar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Estabas en una cama? ¿Dios te levantó de ahí de a poco? ¿Hiciste estudios? ¿Cómo pasó? Sí, estaba en la cama, porque a mí tenían que venir a ayudarme a levantar para poder yo vestirme, para poder ir al baño, todas las cosas, hacerme algo, me hacían, bueno, todo. Y de ese momento fue cuando yo ahí empecé a ver, después de eso empecé a levantarme sola, empecé a agarrarme de la pared, así hasta que me relajaba, y bueno, y ahí yo me di cuenta que yo decía, no, si el Señor me está dando otra oportunidad, porque en el 2018 tuve también quimioterapia, pero no fue tan duro, pero sí ya en 2021, todo ese tramo, yo ahí me di cuenta que el Señor me estaba cambiando la vida, Ya tu mejora iba en progreso, ¿no? Se iba bien. Sí, iba bien, me decían que iba bien, la doctora me decía que iba bien, vamos bien, así que bueno, fue así, que los estudios me empezaron a salir bien, yo empecé a comer, empecé a tener fuerza, a poder hablar, a escucharme la voz, porque a mí no se me escuchaba la voz, empecé a recuperar la voz, porque fui operada de la garganta, uno de la cara, otro de la garganta, y bueno, y a partir de ese momento fue cuando yo ahí me he dado cuenta que sí, que lo que Dios estaba haciendo era un milagro, porque fue tremendo para mí, porque había una doctora que me abandonó, pero yo cuando llegué a mi casa, a los 5 minutos que llegué a mi casa, me llama otra doctora y me dice, yo me doy ese cargo de vos. Y yo en ese momento dije, eso es Dios, es único, es Él el que me está hablando. Y yo di tantas las gracias ahí en ese momento, darle gracias a Dios. Y siempre le digo a ella, es mandado de Dios, porque la única que se hizo cargo de decirme, porque era algo insólito, algo que no podía pasar esas cosas por un paciente. Pero Dios me mostró y Dios puso a esa doctora en mi camino. Y de ahí, ese momento, yo dije, no, yo cada vez que me decían, yo decía, no, el poder lo tiene el Señor. El poder lo tiene el Señor es el que tiene la última palabra, no los médicos. Y así fue mi fuerza, mi fortaleza con el Señor, siempre con el Señor. Bueno, llegaste a un momento entonces en que ya estabas totalmente vitalizada, con fuerza, con ganas de seguir. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo fue el momento en que cuando te salieron los estudios bien, que te dijeron ya no tenés más cáncer?
Y oré mucho. Eso es lo que hice. Lloré mucho. Vine a mi casa, me arrodillé, le di las gracias al Señor y le dije al Señor que era el único que hacía esto. Es único. El único que hacía eso era el Señor. Porque yo sentía que Él todo lugar que yo tenía, que me ha salido eso, yo sentía que Él con su llaga a mí, yo fui sana. Que cada lugarcito Él quemaba esa enfermedad y yo fui sana. Eso es lo que yo sentía. Eso es lo que yo sentía. Bien, recordanos un poco, ¿de hace cuánto ya que te dijeron que ya no tenías más cáncer? Y ya hace ya del mes de, más o menos de marzo. Y yo puedo comer de todo, estoy de maravilla. Es un milagro hermoso que ha hecho Dios en tu vida de sanidad. Y sabes que nos están viendo a través del programa Más Porque Vivir, a través de Canal 40, a través de las redes sociales también. Y hay personas, como vos contabas al principio, que están pasando por este problema, por esta enfermedad, que piensan que ya está, que se terminó ahí, que hay que esperar que llegue la hora y listo. Dales una palabra de aliento a esas personas que están viéndonos en este momento. Bueno, yo le quiero decir a todos los que están pasando por este momento, que por un cáncer o por una enfermedad a veces que dicen que es irreversible. Yo le puedo asegurar que si ellos ponen todo en las manos del Señor, esa enfermedad, el Señor hace cosas maravillosas. Así que yo les digo que tengan que tener mucha fuerza y sobre todo al Señor dentro de su corazón y en su boca, porque esa es lo importante, esa es la fe y la fuerza más grande que una persona que esté pasando por esto puede salir adelante, entregarse completamente, que el Señor haga su obra en él. Eso es lo más importante, como yo lo hice, yo me entregué completamente, yo me entregué y le dije: Señor, hacé de mí lo que vos quieras, lo mejor, lo que vos digas. Y así fue mi palabra para yo seguir adelante, entregándome al Señor, que Él haga su voluntad hacia mí. Así que es lo que hizo el Señor sobre mí. Y eso le digo a todos mis hermanos que están pasando por este momento, que tengo una amiga inclusive, que como yo le dije, Marilyn, el apellido es Ovejero, tiene un cáncer y me decía que era un cáncer terminal. Le dije que no, que el Señor tiene la última palabra. Y hoy yo sentía que el Señor le tocaba a ella. Y sé que ella va a sanar para la gloria de Dios. Y va a ser como yo le dije a ella, vas a ser un hermoso testimonio porque el Señor va a sanar. No está terminado, como dice la doctora, no está terminado también su salud. Así que en el nombre del Señor, pues lo declaro que así va a ser. Así es, bueno, te damos muchísimas gracias por este testimonio que va a ser de gran ayuda para todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Le agradecemos a Dios también por la sanidad en tu vida y por lo que va a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, hermano, hermana, gracias. Y bueno, eso le pido nada más a los que están pasando eso, que se agarren fuerte del Señor y que tengan la fortaleza y cada vez que sea más esa fuerza que tengan hacia el Señor para que el Señor haga su obra en ellos, porque es lo que va a hacer eso. Así que gracias, hermano.